Experiencias preparatorianas. Ya les platiqué lo más relevante de esta época de mi vida. A continuación voy a narrarles algo de mi vida privada en esa época. Entre todos mis amigos había varios muy precoces en su vida sexual, los cuales invitaban e incitaban a los que todavía éramos vírgenes a pecar por primera vez, teniendo un acto sexual con prostitutas conocidas y que ejercían su labor en la nueva zona de tolerancia situada en las afueras de Matamoros por el rumbo de la carretera a la playa. Peso a peso íbamos ahorrando y a veces nos ayudaban ellos, nuestros iniciadores o padrinos, y al fin reuníamos 5 o 10 pesos, que era la cuota que se necesitaba para pagar los servicios que cobraban esas meretrices por desvirginar a un principiante. Nada tuvo de extraordinario este suceso y pasó en mi vida sin consecuencia ninguna, ya que tal furcia era vieja, gorda, prieta y fea. Y digo prieta porque casi a mí y a la mayoría de mis amigos nos gustaban las claras o de plano güeras, de tal modo que la tal experiencia sexual no tuvo ningún impacto en mi vida. Y lo platico nada más por llenar el espacio y como una desafortunada experiencia. Amén, que los masculinos que me estaban leyendo no me dejarán mentir. Chayito. Por ese entonces mi amigo Aurelio Solís de la Torre andaba moviendo con la cual hasta la actualidad es su esposa y compañera de toda la vida. Eran 3 hermanas. La otra ya tenía novio formal y se encontraba ni más ni menos con el que continúa siendo mi amigo, Cruz Barrón. La tercera hermana no tenía ningún compromiso, y de toda la bola de jóvenes yo fui el elegido para chaperonear, o como decíamos en mi tiempo, hacer el quite o el cuarto, como dicen ahora, hacer el paro, a la guayaba. Lógicamente pasé a ser novio de aquella bonita muchacha, la cual fue mi primera novia físicamente, y no como mis anteriores amores platónicos. Fue una época muy bonita que pasé a su lado. No me arrepiento de nada. Guardo gratos momentos por haber sido la primera mujer que me tocó en mi incipiente vida, pero que estaba condenada esa relación al más absoluto y cruel de los fracasos, pues yo era un ser humano que en mis metas no estaba, pero ni en broma, mantener un compromiso serio y formal con ninguna mujer, ya que mi afán inmediato era estudiar medicina. Fue de las épocas, o quizá la única, con la cual no me sinceré y dejé correr ese bello noviazgo, hasta que fue apagándose poco a poco y murió de muerte natural. Decepción y orgullo. Primero les hablaré del orgullo, que yo le llamaría temple. Resulta que los domingos era el día en que por las noches los jóvenes de la época nos reuníamos en la Plaza Hidalgo. Los menos favorecidos económicamente se reunían en la otra plaza, la Allende. Total, que al salir de misa, las mujeres y las parejas formales caminaban alrededor de la plaza, y los jóvenes que no teníamos compromiso de noviazgo caminábamos en sentido contrario, lanzando miradas insinuantes a las muchachas que nos encontrábamos, mientras la banda municipal entonaba hermosas y afinadas piezas musicales. De esta forma nos topamos de frente a la totalidad de las jovencitas que no tenían compromiso,
Si alguna de ellas correspondía a nuestra mirada, a la siguiente vuelta nos incorporábamos a su lado y empezaba el galaneo, siempre con la primera pregunta: ¿usted estudia o trabaja? Y así hasta conocerse mutuamente y llegar a un simple noviazgo en el cual, si la muchacha era decente, que sucedía en la mayoría de los casos, a lo más que se llegaba era a andar de manita sudada. Este término se refería a que, por un tiempo, el agarrar de la mano a una muchacha era sinónimo de que el compromiso de noviazgo era en serio, además de ser el gesto físico más atrevido públicamente hablando. Los jóvenes, hijos de papi, ricos, andaban en sus carros o camionetas también alrededor de la plaza, solamente que ellos lo hacían manifestando y ostentando que era una clase diferente y superior. Y sus estrategias para conseguir novia no sé cuáles eran, pero cuando querían tener un amor, estacionaban su vehículo y se bajaban a darle vueltas a la plaza igualito que nosotros. ¿Por qué? ¿Qué capaz de alguna señorita se subiría a un vehículo de fuerza motriz? Ni pensarlo. Eso era indicativo de ser una mujer fácil y vulgar, o como les apodáramos en ese entonces, un cadillo. Uno de esos jóvenes era Lucio Medrano, mi amigo, el cual llegaba a la plaza en su flamante camioneta, casi siempre lleno de jóvenes, siendo lo característico que en la parte trasera, o sea, en la caja, viajaran los barberos o los que de plano rebajaban su dignidad, con tal de andarse paseando con un rico. Al verme mi amigo se orillaba y me gritaba que subiera. Yo consideraba aberrante, de mal gusto e indigno subirme en la parte de atrás, porque lesionaba mi orgullo. Pero, por respeto a los que sí aceptaban esa condición, les contestaba que ya iba llena la cabina y que mejor sería en otra ocasión. Me imagino que mi amigo captaba el verdadero mensaje, porque inmediatamente le ordenaba a uno de los afortunados que viajaban en la citada cabina que se bajara y pasara a la parte de atrás, para que yo ocupara el lugar importante de viajar en la parte delantera de un vehículo de ricos. Eso y otras situaciones similares en mi vida fortalecieron mis principios y valores personales, y muy dentro de mí se formó el concepto de que un ser humano que sea superior a mí en aspecto económico jamás me va a humillar o a hacerme sentir menos, y el trato humano entre ambos debe ser de igual a igual. Por eso lo conceptúo como orgullo. La primera decepción vino cuando, recién graduado de la preparatoria, en la ceremonia correspondiente nos entregaron diploma y anillo de graduación. ¡Qué hermosa experiencia! Sentía que mi mano resplandecía al portar tan honroso merecimiento. Así que a los pocos días estaba yo muy orondo, sentado en la Plaza Hidalgo. Pasa una chaparrita pispireta y muy coqueta, espécimen femenina, a la cual me le emparejo y la empiezo a cortejar, con la complacencia de ella. Con mi lógica campesina deduje que se trataba de una jovencita de clase social baja, por su vestimenta y genotipo, además de otras características antropomórficas, y me atreví a pensar que trabajaba como doméstica, sirvienta. Pasaron los minutos y al despedirnos me dijo que le prestara el bonito anillo que con gran orgullo portaba y ostentaba,
y con eso me insinuaba que sería el inicio de un agradable amorío. Tengo la mala costumbre de no saber decir no, y con todo el dolor de mi corazón se lo cedí. Mañana te lo devuelvo, me dijo, y nos vemos aquí a la misma hora. Aún sigo yendo a ese lugar a ver si me devuelve tan preciada joya. Me perdió la ingenuidad campesina y triunfó el espíritu diabólico de esa deshonesta mujer. Que Dios la perdone. Otra, dijo mi cuñada. Resulta que dejé a mi mejor amigo de la preparatoria que se encargara de conducir mis futuros pasos estudiantiles. Se trataba de Eduardo Meade. Él me platicó que ya tenía todo arreglado para irnos a la Ciudad de México, para inscribirnos en la Escuela Médico-Militar. Yo ignoraba todos esos trámites administrativos, así que se me hizo esplendoroso y hermoso ese gesto de mi amigo. Además, el hecho de ser militar me emocionó mucho, ya que yo siempre he tenido esa mística. Pero pasaron los meses y nunca me volví a encontrar con mi dilecto amigo Eduardo Meade Centeno. Cuando vi que no tenía alternativa, me uní a la mayoría de mis compañeros egresados a las diferentes especialidades de la prepa, los cuales se disponían a viajar a la Ciudad de México y continuar sus estudios, la mayoría en la UNAM. Por entonces ya estaba instalado con toda popa en la gran urbe. Mi hermano Silvino, estudiando la carrera de leyes en dicha institución. Así es que nos carteamos, intercambiamos correos escritos en papel, no como los de ahora que son electrónicos, y fijamos fecha y hora de nuestra llegada a la Ciudad de México. México. ¡Qué emocionante vivencia! Viajamos en aquellos vetustos pero efectivos autobuses Flecha Roja, cuyo lema principal era primero muertos que llegar tarde. Se me hicieron interminables tantas horas viajando en una unidad motriz, pero alrededor de 20 horas de camino, por fin llegamos al filo del mediodía a nuestro destino. Ya nos estaba esperando un estudiante oriundo de Matamoros en la terminal, situada en aquel entonces en Bellavista, cerca del Museo del Chopo, y nos trasladó a un edificio situado a una cuadra de la Alameda Central de la Ciudad de México, en la esquina de Revillagigedo y Victoria. Jamás se me ha borrado de mi memoria esas dos calles que mi emotivo y extraordinario recibimiento me dio esta gran capital mexicana. Ahí pasamos nuestra primera noche, inolvidable. A la mañana siguiente, mi hermano Silvino mandó a un amigo llamado José Luis, la llanta lisa, para que me trasladara al departamento situado en la Avenida del Valle, en la colonia del mismo nombre. Para mí fue novedoso y hasta cierto punto espeluznante el ver unos vagones de tren llamados tranvías y unos autobuses a los que llamaban trolebuses, conectados por medio de una especie de antena que se unía directamente a los cables de luz, los cuales, al pasar por algún crucero de calles importantes, lanzaban impresionantes destellos de chispas de electricidad, amén de las enormes avenidas y el inmenso tráfico vehicular, y el cúmulo tumultuoso de tanta gente caminando por las calles del centro de México. En fin, que al poco rato de caminar por este centro de la ciudad, asombraron de ver cuántos edificios tan altos, especialmente la famosa Torre Latinoamericana,
Subimos al susodicho trolebús que nos conduciría a casa. A esa hora de media mañana era poca la gente que utilizaba tan singular medio de transporte, por lo que iba semilleno, de tal modo que no encontramos asientos fácilmente. Yo me senté al lado de la ventana y para no demostrar mi atrasado provincianismo, me desparpajé, como dicen en Sinaloa, en el asiento como si toda la vida hubiese viajado en ese novedoso para mí vehículo y parecer como un mundano contumaz y moderno jovencito. De esto, bien que se dio cuenta mi mordaz y bromista acompañante, por lo que en el momento propicio entabló un diálogo conmigo, diciéndome: ¿ya viste que este vehículo se mueve por medio de la electricidad? A lo que yo contesté, apareciendo como un contumaz conocedor y vasto urbanista, que sí. A lo que él me hizo la observación de que algunas veces se han electrocutado varios pasajeros porque accidentalmente les toca la mala suerte de que la electricidad de arriba pasa a la unidad, burlando los filtros de protección que tiene el trolebús. Mi interior se llenó de pánico al imaginarme todo achicharrado, cual pollo de rosticería. Pero según yo, no le di a notar, pero poco a poco fui retirando mis extremidades superiores e inferiores del contacto metálico que tienen los asientos, o sea, los tubos que sobresalen del mismo. Después me senté en forma rígida y con las piernas puestas en tal forma que no tuvieran el menor contacto con algún conductor metálico de electricidad. Se debió de estar muriendo de la risa el tal José Luis, pero bien que lo disimuló. Media hora más tarde, que me pareció una eternidad, llegamos a nuestro destino, y después de los saludos efusivos de rigor y las presentaciones con todos los compañeros del departamento de mi hermano, como Rogelio Ibarra, los hermanos González Barrera, de Ciudad Miguel Alemán, ya en forma correcta y lejos de sus amigos, le comenté a mi hermano el incidente, agregándole la poca responsabilidad del gobierno por permitir que muchos capitalinos arriesguen de ese modo sus vidas. Soltó una sonora carcajada y me explicó que todo era mentira y que únicamente se trataba de una broma de mal gusto. Me sentí humillado y yo no lo tomé así, sino como una vil y endiablada burla para un ser humano carente de mundo y experiencia vital. Con el tiempo se me fue borrando ese absurdo evento. Lo digerí y perdoné a José Luis, anotando en una de mis imborrables experiencias. Se llegó el momento de presentar examen de admisión a la UNAM y con gran expectativa y emoción me llevó mi hermano a la ciudad universitaria. Impresionante. Nunca había visto yo un lugar con tantos grandes edificios y que estaban dedicados exclusivamente a albergar jóvenes estudiantes, y de pilón había infinidad de calles, parques y jardines, fuentes de agua, monumentos, culminando por un majestuoso y gigantesco estadio deportivo, amén de muchas canchas de diferentes deportes. Yo sentí que estaba casi igual en extensión territorial que mi Matamoros querido. Después de unos minutos u horas terminé mi examen y regresamos al departamento en la Colonia del Valle.
Pasaron los días y por fin llegó el emocionante momento de revisar la lista para ver si aparecía mi nombre en ellas. Pero no aparecí. La desilusión fue grande. Pensé que mi escuela preparatoria era de ínfima calidad y que no me habían preparado adecuadamente. En fin, pensé muchas cosas, surgieron muchas opiniones, pero alguien dijo que para no regresar derrotado a Matamoros, ocupara mi año escolar en estudiar más, y así el próximo ciclo sí tendría éxito en inscribirme en la UNAM. La forma de estudiar más era asistiendo a una escuelilla, según ellos, de medicina que tenía el IPN, y el consenso general era que alguna cosa me deberían de enseñar en ese lugarcillo, que me sirviera para el próximo inicio de año escolar. Todo lo anterior dicho, con la más grande mala fe del mundo, ya que consideraba al Poli como una institución educativa de segunda clase, gracias además a la rivalidad deportiva que ya existía. A propósito del deportivismo, por esos días tenía mucho tiempo sin desarrollar ninguna actividad deportiva, y como alguien con los que convivía me platicó que muy cerca de ahí, en la plaza de toros y enseguida el estadio de la Ciudad de los Deportes, casa del popular equipo de los Potros de Hierro, el Atlante, me acerqué una mañana a sus instalaciones, consiguiendo el permiso para que me incluyeran en sus entrenamientos. Logré mis propósitos y después de varias jornadas atléticas logré llamar la atención de los entrenadores de fuerzas reservistas, por lo que me invitaron a sus entrenamientos ya oficialmente, para lo cual debía cumplir varias horas diariamente mi presencia en las canchas, y con el correr del tiempo podría formar parte del plantel y por ende ser contratado. Me llamó mucho la atención su gigantón portero, Walter Ormeño, al cual le aprendí algunos tips bajo el marco. Pero en eso se iniciaron mis clases en la escuela de medicina y dejé el fútbol profesional como una opción secundaria a mis primarios propósitos. Busqué a mis amigos que no venían a estudiar a la UNAM, sino al Poli, y después de los días en que no nos habíamos visto y durante los cuales había vivido la doble experiencia de verme rechazado por la UNAM y haberme tomado una tacita de café en un club de primera división, nos platicamos las diversas experiencias adquiridas en la gran ciudad y me explicaron que lo primero que les dijeron cuando quisieron ingresar a cualesquiera de las carreras de ingeniería que ofrecía dicho instituto, que deberían revalidar algunas materias y estudiar un año más de preparatoria, que en el caso del Poli se llama vocacional. Por lo tanto, había que estudiar un ciclo escolar más de prepa. Fíjense, tenía que repetir un año más de el equivalente a la preparatoria. Lo sentí injusto y hasta cierto punto discriminatorio, pero así estaban diseñadas las cosas, y ni modo. Adelante, seguí los pasos administrativamente hablando de mis compañeros, y grande fue mi sorpresa cuando me dijeron que mi bachillerato era el único que sí pasaba y podía ir directamente a estudios superiores. ¡Qué gran júbilo! Corrí las 2 cuadras que separaban el casco de Santo Tomás de la Escuela de Medicina y rápidamente estaba entregándole mis documentos al señor Uribe, administrador del plantel, el cual inmediatamente dio curso a mi inscripción
y en ese momento pasé a ser parte de la gran familia politécnica. Regresé gustosísimo al departamento anunciándoles la buena nueva, por lo cual fui ampliamente felicitado. Para en ese entonces desocupamos el departamento en la colonia del Valle y cada quien siguió su camino. Nosotros nos fuimos a un departamento en la colonia aledaña, o sea, la colonia Nápoles, pues mi hermano ya trabajaba en el departamento jurídico de una fábrica de televisores y su sueldo le permitía solventar esos gastos de sobrevivencia sin perjudicar la tambaleante economía de mi padre y mis hermanos. Aprendí muy bien la ruta de autobuses que debería de tomar para transportarme seguro a la llamada Escuela Superior de Medicina Rural, conocida por sus siglas como ESMR. El primer día de clases ya estaba preparado mentalmente para la famosa novatada que me esperaba, como se acostumbraba en la UNAM, que obligaba a sus novatos estudiantes a dejarse pelar a rape, desfilando por la calle semidesnudos con el cuerpo embreado y pegadas a la piel millones de plumas de ave, etcétera, etcétera. Pero, ¡oh! Asombroso cuando tímidamente me uní a los demás compañeros que ya estaban en el hermoso y majestuoso hall de la escuela, y tras unos minutos de nerviosa espera, aquí nomás va entrando un mariachi entonando las hermosas mañanitas, y los alumnos de grados superiores, especialmente los de quinto, se nos acercaban con una sonrisa en la boca, dándonos la bienvenida, demostrándonos así la aceptación a la comunidad estudiantil politécnica. ¡Qué detalle! Nos sentimos altamente engalanados y nos vimos envueltos en una gran confianza y seguridad que nos alzó grandemente nuestra autoestima. Siguió el festejo con más música y una gran comida a base de barbacoa, y el día libre para presentarnos a la mañana siguiente al primer día de clases.